Primero, empecemos con la definición de lo que es un diccionario. Ya más o menos platicábamos que un diccionario pues sería como la forma pues tradicional que tiene un diccionario común, ¿no? Es decir, tú tienes una palabra clave y después una definición, ¿no? Aquí en Python, un diccionario es una colección y justamente tienen como ese formato. Es decir, tienes una palabra que justamente aquí en la presentación vemos que se llama clave y un valor asociado a esa clave, ¿no? Y la manera en la que se construye, pues es poniendo estas llaves y cada objeto va a estar separado por comas y entre la clave y su contenido va a haber dos puntos, ¿no? Ya más o menos vimos un ejemplo de esto. ¿Cuáles son algunas características que tienen este tipo de objetos? Principalmente son tres. Una es que pueden contener elementos de distintos tipos, ¿no? Es decir, pueden ser strings, pueden ser tuplas, listas, booleanos, números, pueden contener de diversos tipos de datos, ¿no? La segunda característica es que habíamos visto que eran mutables. Esto quiere decir que se pueden alterar durante la ejecución del programa, ¿no? Vamos a ver que en las operaciones hay algunas que sí modifican estos diccionarios, entonces sí se puede alterar a lo largo de todo el programa. Y la tercera es que las claves son únicas, es decir, que no pueden repetirse claves en un mismo diccionario. Justo, ¿no? Y esto es una idea muy intuitiva también, por ejemplo, en un diccionario, si decir, buscamos una palabra, la que sea por decir organización, pues solamente hay una definición para organización, ¿no? Y Sí. justamente eso es a lo que se refiere con palabras únicas. No puede haber palabras repetidas en un mismo diccionario. Y viene después una parte importante que dice, y pueden ser de cualquier tipo de datos inmutables. Ya vimos más o menos que los datos primitivos simples eran inmutables, ¿no? Lo que son los numéricos, los cadenas de texto y los booleanos, ¿no? Vimos que también eran como inmutables. Y, por ejemplo, también las tuplas, ¿no? Que entran en este tipo de datos. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como un diccionario y las características, ¿no? Y justamente, pues un ejemplo es como este que tenemos acá, ¿no? Es decir, ponemos una variable, abrimos dos llaves y lo que ponemos es primero la clave, que este nombre de clave generalmente pues se trabaja más como con textos. Pero también, por ejemplo, aquí al final vemos que puede ser un número, ¿no? O cualquier otro dato. Pero generalmente se trabaja más con claves que sean los textos. Y después ponemos dos puntos y después el contenido de esa clave, ¿no? Y aquí también puede ser como una cadena de texto, un número o incluso cosas como una lista, tuplas o un booleano, ¿no? Y entonces, si hacemos esto, pues ya es un diccionario. Y justamente cada elemento viene separado por comas. Esto es muy importante, ¿no? Y entonces, si nosotros lo mandamos a imprimir, justo nos da ese dato, ¿no? Las llaves, las claves y el contenido de cada una. Más o menos esto ya lo vimos cuando estuvimos trabajando con tipos de datos compuestos. ¿Cómo podemos acceder a los elementos de un diccionario? Y de hecho, esto es algo que ya más o menos hemos venido manejando como la notación. Aquí por un lado tenemos esta notación, una D, corchetes y adentro una palabra que dice clave. Esta es la forma en la que vamos a tener acceso a un diccionario, pero se parece un poco a como accedíamos en listas y en tuplas, pero la diferencia es que en lugar de manejar índices vamos a manejar claves, ¿no? Entonces, esta notación lo que se refiere es que por un lado vamos a estar accediendo al diccionario D, ¿no? Que le llamamos Ujú. con la variable D, entonces accedemos a este diccionario y para acceder a algún elemento de este diccionario lo que utilizamos es la palabra clave, ¿no? Y justamente la palabra es la que va a ir aquí, o la clave. En este caso, si es una palabra, pues la escribimos tal cual, o si es un número, pues lo escribimos aquí tal cual. Y de esta manera lo que nos va a arrojar, pues es ese elemento, ¿no? Justamente ese elemento del diccionario. Entonces, esta es la notación que vamos a estar usando. Y otra forma en la que podemos acceder a un diccionario es utilizando esta parte que está aquí abajo, ¿no? Por un lado, tenemos la notación del diccionario de .get y tenemos dos valores, uno que recibe como argumento la palabra clave y otro que dice valor. Y entonces, lo que dice esto es que nos va a devolver en el diccionario de el elemento clave. Es decir, la clave que tenga escrita en esta parte nos va a devolver ese elemento. Pero si no la encuentra, en el caso de arriba nos manda error, pero en esta parte de aquí nos va a devolver este dato, el valor, ¿no? Entonces, por un lado, podemos utilizar esta notación o por otro lado esta, con la diferencia de que esta lo que hace es que si no encuentra el objeto clave o la palabra clave en el diccionario, lo que nos va a devolver es el valor que nosotros le pongamos como segundo argumento. Ahora, si este valor no se especifica, entonces nos va a dar un valor nulo, ¿no? Y vamos a ver ejemplo de esto. Entonces, por un lado, nosotros ya tenemos definido un diccionario de con todos los elementos, ¿no? Tal cual como lo dijimos. Y para mandarlo a llamar algún elemento o tener acceso a algún elemento, vamos a utilizar primero la anotación del primer punto. Entonces ponemos d punto, corchetes y alguna clave que nosotros tengamos. Las claves, recuerda que son los primeros, la primera palabra antes de los dos puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos poner nombre, ¿no? Aquí sin el punto, me equivoqué. Y listo, ¿no? Nos devuelve el contenido, Ujú. Juan, ¿no? Entonces, para acceder a algún elemento tenemos que utilizar la palabra clave y nos va a devolver el contenido. Eso está bien, ¿no?
O Sí. incluso, por ejemplo, aquí vamos a agregar un número, por decir 13, y vamos a asignarle un booleano, true, ¿no? Y entonces en lugar de nombre ponemos 13, ¿no? Y justo nos devuelve el elemento. Entonces, para acceder de esta manera tenemos que poner adentro tal cual el nombre que está en la clave. Es decir, si nosotros aquí ponemos nombre y le quitamos la E, entonces no la va a reconocer como la clave. O igual, si nosotros en lugar de poner 13 ponemos entre comillas como si fuera un texto 13, no la va a reconocer. Y lo que nos devuelve es el elemento, ¿no? Tal cual. Está clara esa parte, ¿no? Sí. Y por otro lado, vimos una segunda forma de acceder a los elementos de un diccionario, que es con la función get, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es tal cual, poner también una palabra, primero d.get y después la palabra clave. Entonces podemos probar ahora aquí con edad y veamos que lo que nos devuelve es el contenido de esa clave, ¿no? Pero también había una otra opción que podíamos poner un valor aquí, ¿no? Por decir un número. Puede ser otra cosa, ¿no? Pero para probar con un número. Y la cuestión aquí es que como si la encuentra, la clave nos va a devolver el contenido, pero ahora lo que pasa es que si no la encuentra, nos devuelve el valor opcional que nosotros le pusimos como segundo argumento. Y entonces aquí le quitamos una letra para que se vea la diferencia y veamos que nos devuelve no el 43, sino ya el 14, que es el otro elemento que nosotros le dimos. Entonces aquí es como una segunda opción para acceder a los elementos de un diccionario y tener como un valor opcional en caso de que la clave no se encuentre en el diccionario, ¿no? Y había una parte importante que es una anotación, es que si nosotros no definimos el valor inicial, este valor como segundo argumento, nos devuelve un valor nulo, ¿no? Y para ello vamos a imprimirlo y justamente, ¿no? Nos devuelve como nulo. Es decir, que esta clave que nosotros le pasamos no se encuentra en el diccionario. Y como no le pasamos un segundo argumento, entonces nos devuelve este valor nulo. Entonces, así es a grandes rasgos como podemos ingresar a un diccionario, ya sea con la función get o de esta forma. Comúnmente se ocupa más esta, pero pues si tú quieres poner como un valor extra en caso de que no se encuentre la clave, pues puedes utilizar esta segunda función de acá abajo.